Una de las partes más interesantes de la entrevista que le hicimos al gran maestro José Carlos Spider Ibarra en el canal hace unos días fue sin duda una serie de guías que nos dio para saber navegar en los diferentes tipos de finales. En la partida de hoy pongo en práctica las que nos dio para los finales de dama. Tras haber estado a punto de conseguir el reto de los 2700 la pasada semana, las cosas se me dieron un poquito peor y durante un par de días bajé de los 2600, pero por fin logré recuperar esa cifra precisamente en esta partida, en la que mi rival abrió con caballo F3, todavía de forma muy flexible, no sabemos si va a ser una reti, una inglesa o una apertura de peón de dama, que juego C5 y tras E3 está claro que va a preparar en algún momento o bien C4 para la inglesa o bien romper con D4. G6, D4, ahí tenemos una forma, bueno, pues bastante anodina de jugar con las blancas, pero muy sólida, como una especie de sistema cole o algo así. Alfil G7, alfil E2, enroque y enroque. Bueno, aquí la verdad que poco puede estar mal en las blancas cuando simplemente ponen un peón en el centro reforzado con el otro peón, el caballo en F3, el alfil en E2 y se enroca. Es imposible decir que esto sea un error, sí que podrá ser pasivo o lo que sea, pero es muy difícil generar aquí ningún tipo de daño. En estas posiciones lo que tenemos que hacer es mantener la calma y aceptar que la posición va a ser bastante sólida por parte de las blancas, pero bueno, aprovechar para tratar de igualar rápidamente. C4, peón por peón, peón por peón. Seguiría con D5, esta es una ruptura típica y por eso es importante en estas posiciones sacar el caballo por F6 y no andar haciendo inventos de 6 y caballo 7. Y la otra posibilidad es que nos tome de caballo, como en este caso. Aquí juego caballo C6, mi rival juega aquí B3, más normal quizás sea caballo C3. ¿Por qué? Porque B3 debilita un poquito ya esta diagonal. D5, peón por peón, y ahora importante, en vez de tomar directamente aquí, bien con la dama o bien con el caballo, primero tomamos en D4 para evitar que nos pueda hacer un caballo por C6 y dejarnos el peón débil. Y ahora, después de peón por, o también podría ser posible dama por en otras circunstancias, pero no en esta, porque ahora se nota la debilidad del punto A1 por esa diagonal que ha abierto. Así que peón por, y ahora caballo por. Y las negras ya no solamente han igualado, sino que tienen una posición con dos ventajas posicionales, yo diría. Una de ellas es muy obvia, el peón aislado o isolani. ¿Cuál es la otra? ¿Alguien me lo sabría decir? Pues yo creo que sin duda la oficina de Botvinnik, porque este punto 6 alfil dama ha quedado débil después de esa jugada de B3. La partida continúa con alfil B2. Hay que jugar alfil E6. Me parece que es más natural que alfil F5, o por lo menos encaja mejor con esta posición, porque el alfil aquí no está apuntando a nada en concreto y aquí en E6 ayuda a sujetar bastante ese caballo. En algún momento podemos liberar la dama sin tener el caballo en el aire y además controlamos el peón de E5. Alfil E6, alfil F3, por ejemplo, ahora aquí yo creo que se ve bien que el caballo está mejor defendido por el alfil en E6. Torre C8, jugando un poquito contra la posibilidad de que saque el caballo por C3. Dama D2 y aquí dama B6, presionando el punto D4 e indirectamente evitando caballo C3. Mi rival no se dio cuenta y jugó caballo C3. Mi pregunta es, ¿cuál era mi plan para evitar esta jugada y qué jugaréis aquí con las negras? Bueno, pues aquí tenemos una petite combinación y empezamos con caballo por C3, alfil por C3 y ahora ¿qué jugada hacemos? Eso es torre por C3, entregando la calidad pero solamente de forma momentánea. A diferencia de la partida del otro día, aquí no es una entrega de calidad posicional, sino simplemente es un pequeño golpe táctico que nos permite ganar un peón después de alfil por D4, atacando la dama y recuperando ahora inmediatamente la calidad en A1. Dama D2, alfil por torre C8. También podía haber pensado torre D8, atacando la dama, pero bueno, me gustaba también la idea de dominar la columna alfil dama. En algún caso poder hacer algún alfil F5 y torre C2. Pero bueno, torre D8 considero que también es una jugada muy normal. G3, dama C7, torre D1. ¿Y ahora qué jugada haríais? Bueno, pues esta jugada yo creo que es bastante básica y hay que tener siempre la idea de hacer estas cosas, que es hacer aquí B6, quitándose la presión de ese alfil. Por eso primero articulé el quitar la dama para poder avanzar el peón y ahora podemos
tratar ya de empezar a penetrar con la dama, a C3, a C2, buscar cambios, etc. Aquí que nos interesaría cambiar todas las piezas, cambiar la dama por la dama, la torre por la torre, el alfil por el alfil y llegar a un final de reyes con peón de más. Pero incluso si cambiamos las damas, el contrajuego de las blancas va a ser mucho menor y imaginémonos que somos capaces de cambiar las damas en séptima, por ejemplo, y que nuestra torre esté entrando ya atacando el peón. Sería una posición de ensueño. Rey G2, dama C3. Aquí, bueno, también podría haber hecho dama C2, pero quería controlar mejor la diagonal de casillas negras. No sé lo que dice el ordenador aquí. Al ordenador le gusta un poco más dama C2, la verdad. Pero bueno, dama C3 no me parece que esté mal. Dama E2. Ahora es verdad que si trato ahora de ir a C2 sí que tiene torre de 2. Así que en ese caso quizás hubiese sido un poquito más precisa dama C2 en la jugada anterior. H5. Bueno, tratando aquí de jugar en algún momento un H4 que pueda molestar, controlar estos peones. Me parece un esquema bastante correcto. Es verdad que ahora el punto G6 queda un poquito débil porque el peón de H7 ya no lo defiende y el peón de 6, bueno, tiene que tener cuidado por el alfil N6, ¿no? Pero parece bastante difícil que pueda llegar a atacarlo a tiempo, ¿no? Si estuviese el alfil N4 podría hacer alfil por G6, pero yo siempre puedo hacer rey G7. H4, rey G7, de hecho no quiero saber nada de un posible golpe táctico en G6. Torre de 3, dama 1, aquí vuelvo un poco así, estrategia soviética, un poco al despiste, y ahora dama F6. Por supuesto no quiero repetir ahí. Alfil E4 y ahora torre C3. Mi rival al final acaba decidiendo que va a tener que aceptar el cambio porque la verdad si empieza a rehusarlo poco a poco voy ganando espacio y avanzando, no mejoro mucho la posición de mis piezas. Así que dama E3, torre por, dama por y poco a poco ya estamos llegando a un final de damas. Ya solamente me quedaría o bien cambiar las damas y tener un final de alfiles del mismo color, esto es importante porque con alfiles de distinto color las posibilidades de tablas aumentan mucho, o bien cambiar alfiles y llegar a un final de damas. Vamos a ver. Dama E5, centralizando la dama, tengo un peón de más, así que poco a poco al final seguramente querré avanzar esta mayoría y por lo tanto me interesa tener la dama en una posición más activa, no en F6. Alfil F3, B5, también buena estrategia. Considero ir avanzando ese flanco de dama y fijando un poco estos peones. Además, ¿por qué puedo hacer esto de forma cómoda? Pues gracias a la mejor posición de mi dama. Las casillas centrales son estas, y mi dama ocupa una de estas casillas centrales, mientras que su dama, si bien está en cierto modo activa, sí que está un poco centralizada, no tanto como la mía, y por eso mi dama me va a permitir muy bien avanzar esta, no mayoría, sino esta igualdad de peones, pero esta masa de peones, este flanco de dama va a poder avanzar contra estos dos que están bastante bloqueados por mi alfil. A3, A5, B4 y ahora aquí tengo la duda de si A4 o alfil C4. Normalmente si hubiese caballos o torres sí que creo que estaría bastante bien dejar un A4 para reservarse luego posibilidades de victoria al comer un peón de A3. Pero aquí normalmente con las damas me parece que ir a comer un peón en torre va a dejar la dama más alejada y permitir en algún eventual caso continuos, mientras que comer un peón de caballo puede dejar la dama más cerca y controlando casillas centrales. Así que decidí tomar para de atacar algún peón con algún dama de 6 o dama de 4, lo que sea, incluso dama E1, poder comer el peón de B4. Además, tengo ahora este punto aquí fuerte para el alfil con el peón de B5, alfil C4. Dama de 2, dama de 6. Aquí vemos, por ejemplo, las virtudes de tener el peón de B4 débil. Ofrezco el cambio y ataco D4. Dama C3 jaque. Ahora peón 4 rey, defendiendo, rompiendo este jaque y además creando un nuevo punto para centralizar y ofrecer el cambio que desgraciadamente no puede ser aceptado por mi rival. En este caso es lo contrario al padrino. Aquí es una oferta que tiene que rechazar. Esta no la puede aceptar. Dama E3. Dama D4. Sigo centralizando. Mi rival se tiene que quitar. Y ahora aquí alfil D5. Cambio el alfil y llegamos ya a un final puro de damas con peón de ventaja. ¿Y qué nos dijo aquí el gran maestro José Carlos Ibarra? Bueno, pues que en estos finales la seguridad del rey es importante, por supuesto, para evitar temas de continuo. En este caso mi rey tiene más masa de peones que el suyo y por lo tanto está mucho más seguro. Además es importante tener un peón en segunda en estos casos. Mi rival no tiene ningún peón en segunda y por lo tanto pues su rey está mucho más desprotegido. Y luego lo que nos decía es que aquí lo más importante, más que el material incluso, es tener un peón pasado. Entonces vamos a tener que generar
o buscar la posibilidad de generar un peón pasado, bien avanzando estos peones, lo cual, bueno, pues nos expondría un poco al rey, hay que hacerlo con cuidado, o bien si pudiese ser ganando el peón de P4 a una costa del peón de 5. Y esto fue lo que pasó en la partida. Dama de 4, dama E2, y ahora que juego dama por B4, atacando, ganando el peón de B4 y permitiéndole que coma E5, pero aquí simplemente juego rey G8, dama B8 y ahora rey H7, quitándome de cualquier jaque en casillas negras. Me ataca el peón y aquí no vi dama por F4, cosas del blitz, no me quedan 13 segundos y simplemente con esta jugada ya la partida se acaba, pero dama E7, defendiendo el peón y preparando el avance de este peón. Y esto, bueno, pues prácticamente un error nos permite aquí ver cómo convertir estos finales que en condiciones normales, bueno, pues no se tendría que haber dado esta jugada, pero bueno, vamos a ver un poco cómo es la técnica de poder ganar y por qué es tan importante, como nos decía el gran maestro Ibarra, tener un peón pasado en nuestros finales de damas. Dama B8, B4, voy avanzando el peón defendido por mi dama, mueve el rey y ahora, fijaos, pequeño jaque en casillas blancas y ya un pasito más. Vamos allá, enero, dama C4 y otra vez lo mismo, jaque, y febrero, ya estamos a punto de coronar aquí. De hecho, una vez más, regla de Lasker, sí, B2 es una jugada muy buena, pero bueno, pero esto es mate, ¿no? Cosas de el directo, como se dice, o cosas en este caso del blitz. B2, mi rival que juega dama B7, ¿y qué tenemos que hacer? Bueno, pues ahora buscar o bien otro jaque para generar esta coronación. Podríamos, por ejemplo, buscar algo así como dama C1 y B7, pero en este caso sí que me centro un poco más y D4 y dama E5 simplemente es mate en el tablero. Pero bueno, hemos visto aquí cómo la importancia de este peón pasado ha sido capital, tal como nos decía el gran maestro Ibarra, y en estos finales, por lo tanto, es muy importante siempre que podamos generar un peón pasado, aunque tengamos incluso en muchas ocasiones material de desventaja. Si tenemos un rey seguro y un peón pasado, los finales pueden estar totalmente ganados. Se me ocurre, por ejemplo, una estructura en la que imaginémonos que tenemos un peón pasado como en este caso y peones, por ejemplo, este peón aquí, un rey bien en un castillito bien seguro, y aunque él tenga un montón de peones por aquí, con un peón pasado y alejado, apoyado por la dama, tendríamos ventaja. Incluso le podemos poner, imaginémonos que las casillas negras son peones, le podemos poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, incluso otro peón doblado aquí, 8 peones, y con este peón pasado incluso tendríamos ventaja si tenemos una buena seguridad del rey, y poco a poco podemos ir avanzándolo con ayuda de nuestra dama. Entonces esa es un poquito la idea que nos dejaba el gran maestro José Carlos Ibarra. Vamos ahora con la pregunta del día. Bueno, pues la pregunta de hoy nos la hace José Javier Mazariegos de León. Y dice así: hola capa, me preguntaba si en algún momento de tu carrera en el ajedrez notaste que habías llegado a tu límite en cuanto al talento y notaste que debías practicar táctica, estudiar aperturas, finales, etcétera, para seguir mejorando. Lo pregunto porque yo lo noté hace poco, había subido de elo con relativa facilidad y sin tanto estudio ni entrenamiento, pero ya no he podido pasar de mi humilde récord 1100, por lo que siguiendo tus consejos me he dedicado a entrenar táctica. ¿Esto te pasó a ti? Bueno, pues yo la verdad que en cuanto al talento y al trabajo, esa dicotomía que existe, que pesa más, que pesa menos, etcétera, pues estoy, yo creo, entre las diferentes opiniones que tienen los jugadores de ajedrez, en el lado extremo de entender que el talento juega muy poquito, pesa muy poco, y que sobre todo que es el trabajo lo que de verdad cuenta, salvo en los extremos del estudio del ajedrez. Y me explico. Si dos jugadores acaban de conocer las reglas del ajedrez, ahí lo único que les puede diferenciar efectivamente es cierto talento o predisposición que tengan para el juego. ¿Por qué? Porque no saben nada más. Pero en el momento en el que uno sepa un poquito algo, va a tener ventaja. Si alguien sabe el mate pastor, lo más probable es que le gane el 80% de las partidas al otro, aunque tenga más talento. Solamente con saber eso. Solo con saber eso. Con saber que puede combinar una dama y un alfil contra una casilla y capturar y dar mate o ganar el peón. Prácticamente va a ser eso definitivo. Y luego, en el otro extremo, los jugadores de muy alto nivel, pues claro, ya lo saben todo, ya no les va a diferenciar su trabajo en las aperturas, ni su conocimiento de los finales, ni el conocer más partidas clásicas del medio juego, etcétera, porque todos lo saben todo. Ahí ya lo único que les puede diferenciar
es el talento. Pero bueno, solamente esto yo creo que incluso a niveles muy muy altos, no entre grandes maestros, sino entre grandes maestros lo que les diferencia también es el trabajo. Estoy hablando de súper grandes maestros del top 5 igual o del top 10. Ahí sí que igual les puede diferenciar un poquito el talento. Pero en la mayoría de los casos el trabajo sin duda. Y bueno, y para los que se hallan entre esos principiantes del principio que únicamente sabían esas reglas del juego y esos súper grandes maestros de 2780, bueno, pues entre esos jugadores y los del principio está un grandísimo grupo en el que están todo el resto de los jugadores, y ahí lo que creo que marca la diferencia claramente es el trabajo. De hecho, bueno, ya yo pienso que el talento tiene muy poquito que ver, y por lo tanto, entonces, pues si me ha pasado alguna vez, pues desde el principio yo siempre he notado que lo que necesitaba era trabajar y trabajar más, ¿no? Es estudiar ajedrez, no. Ya digo que el talento me parece que, a mí en mi opinión, luego hay opiniones para todo, hay gente que le da mucha más importancia, etcétera. A mí me parece que prácticamente que, salvo en esos niveles, no tiene prácticamente ningún valor, no tiene prácticamente importancia. Ahora bien, sí que es un concepto muy interesante, el del talento, y hay opiniones pues también muy interesantes, como digo, al respecto, y algunas muy novedosas, y algún día quizás le dedique un vídeo en concreto a este tema. Sobre todo también me gustaría añadir, después de estudiarlo un poquito mejor, pero algunas opiniones y algunos estudios que hay sobre la más moderna neurociencia que incluso ponen en entredicho el concepto en sí mismo de talento. Esto es bastante interesante y me gustaría hablar de ello un día. Pero bueno, creo que hasta aquí queda respondida la pregunta de hoy perfectamente, y sin más, si os ha gustado el vídeo, os agradece que dejéis un like, un comentario. Como siempre, os invito a suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguna de las notificaciones, y os recuerdo que todos los lunes os esperamos en cafeconelcapa.com con nuestro 3-2-1 ajedrecístico, con 3 problemas para mejorar vuestro cálculo, 2 consejos para mejorar vuestro ajedrez y una partida comentada, una partida como esta. Hasta la próxima.